Cuando hablamos de la cuestión de la realeza en el Antiguo Oriente, dos características sobresalen. Por un lado, es omnipresente. Todas las sociedades que vamos a considerar están organizadas en torno de la figura de un rey. Y en segundo lugar, la relación entre ese rey y los dioses. En todos los casos, la realeza tiene algún tipo de relación con el mundo de la religión, con el ámbito de los dioses. Vamos a ver ahora más específicamente las características de Egipto, Mesopotamia, la India y China en este sentido. Si comenzamos por el Antiguo Egipto, nos encontramos con el paroxismo de esta relación entre reyes y dioses, porque en Egipto el rey es interpretado directamente como un dios. En su condición de divinidad, la función del rey es la de ser el garante del orden cósmico, el de aquel que mantiene el mundo tal cual es. Para interpretar esta relación es fundamental conocer este símbolo, el del Serej, en donde se articula las tres dimensiones que caracterizan específicamente a la asociación del rey con un dios. Por una parte, en la parte superior del Serej aparece la figura del halcón, que es el dios Horus, con el que específicamente el rey se asocia en Egipto. En la parte superior de este rectángulo aparece el nombre específico de cada rey, y en la parte inferior una serie de reentrantes que implican las paredes del palacio del rey. De alguna manera el Serej implica una asociación directa entre el nombre del rey, el dios Horus y el palacio que lo contiene. De hecho, esa palabra faraón que conocemos nosotros para caracterizar al rey de Egipto es una deformación griega del egipcio per-a, que significa casa grande. Ya desde muy temprano, desde antes del 3000 a.C., aparece este símbolo del Serej en las fuentes disponibles, y en los textos del Reino Antiguo, como los textos de las pirámides, esta asociación se expresa de manera directa. Aquí se dice que Teti, un rey de la sexta dinastía, es un dios, hijo de un dios, ¿no? De manera que se afirma categóricamente la condición divina del rey. En su condición de rey Dios, en Egipto, el faraón tiene dos grandes aspectos. Por un lado, es un rey ritualista, es un rey que lleva a cabo los rituales que garantizan precisamente esa existencia del orden cósmico. Y por otra parte, es un rey guerrero. De hecho, la guerra es otra de las formas de mantener ese orden, dado que enfrenta a los enemigos de Egipto, que son advertidos como fuerzas caóticas. En Mesopotamia la situación es un tanto diferente, es variada en sí misma, pero podríamos decir que en términos generales se caracteriza a partir de un texto súmero en el que se dice que la realeza descendió del cielo. Esto es significativo porque en Mesopotamia, salvando excepciones, el rey es siempre visto como un humano que está a la cabeza de la sociedad y que la realeza es la que como condición es divina. En las ciudades húmeras aparecen asociaciones entre sacerdote primero y entre gran hombre después en relación a aquel que ejerce el poder político, y estas situaciones van variando a lo largo del tiempo. En el mundo acadio de la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo aparece la figura del rey heroico, del rey que se caracteriza a partir de sus proezas militares. Hacia finales de ese milenio, en las ciudades del mundo neosúmero, aparece quizás una idea de un rey más ligado a la creación por la vía de la administración, y comenzando ya el segundo milenio antes de Cristo, tenemos, por ejemplo, el modelo del rey pastor o del rey justo, el rey legislador, que aparece, por ejemplo, en el famoso Código de Hammurabi. Ya en el primer milenio antes de Cristo, la situación en Mesopotamia se caracteriza por estas presencias imperiales, de las cuales quizá las más importantes son las de los asirios, en donde aparece una idea de conquista y expansión de fronteras como la continuidad de un mandato divino que los reyes asirios llevan a cabo, y la de los persas, sobre el final del periodo, que implican también cierta asociación con la pretensión de dominio universal del mundo mesopotámico, con ciertas ideas ligadas a la condición de guerrero y de pertenencia a un linaje que los persas hacen proceder de su origen en el ámbito iranio. Pasando a la cuestión de la India, aquí es interesante advertir que si nos concentramos en el primer milenio antes de Cristo, la cuestión de la realeza es indisociable del modo en que la sociedad
India caracteriza ese sistema de cuadripartición social de los Varna, en donde los brahmanes, es decir, los sacerdotes, y los kshatriyas, es decir, el poder terrenal, ocupan las gradaciones superiores, no solamente en términos de esa cuadripartición social, sino en términos de la pureza, que es la característica fundamental del sistema de castas, que también sostiene el andamiaje de la organización social en el mundo de la India. El Bhagavad Gita dice respecto de los brahmanes que se tienen que caracterizar por una serie de elementos entre los que justamente la pureza aparece como el criterio central, mientras que en cuanto a los guerreros destaca justamente el heroísmo, el valor, la condición de autoridad, es decir, ese poder terrenal que convive con un poder espiritual asociado al ámbito de los brahmanes. Finalmente, en la India, podemos decir que ya en el segundo milenio, por lo menos desde la dinastía Shang y mayormente en la dinastía Zhou, aparece una asociación directa entre los monarcas y la esfera celeste, ¿no? El rey Shang aparece como un soberano de las alturas, que en la dinastía Zhou aparece asociado a aquel que ejecuta el mandato del cielo. Es cierto que en el primer milenio la cuestión de la realeza va a ser objeto de tema de discusión de las escuelas de pensamiento chino, y allí aparecen una serie interesantísima de reflexiones, en particular por el lado de Confucio, acerca de el monarca como aquel que ha de expresar la virtud y con ella el ejemplo hacia la sociedad, mientras que por otra parte aparece también la línea de reflexión de los legistas, en donde lo fundamental está en la autoridad en la ley, y en la capacidad coercitiva que el Estado tiene a partir de un criterio propiamente legal. Sin embargo, sobre el final del milenio, con las primeras dinastías propiamente imperiales, las dinastías Qin y Han, aparece plasmada fuertemente esta idea de que el emperador es Huang Di, es el hijo del cielo, y en este sentido se fortalece esta idea de conexión directa entre la esfera divina, la esfera celeste, y el monarca en la tierra. Una cuestión que suele plantearse cuando se piensa en esta relación entre reyes y dioses en el Antiguo Oriente, y que no pocos especialistas suscriben, es si efectivamente las sociedades creían en esta relación tan directa entre reyes y dioses que en el Antiguo Egipto implica directamente que el rey era considerado un dios. Creo que cuando se plantea este problema, se lo plantea desde un modo incorrecto. Por una parte se piensa a las sociedades antiguas muy a la manera de las sociedades modernas, donde el criterio último de verdad procede del discurso científico. Por otra parte, no se toma en cuenta la característica que Josep Cervelló define en términos de sociedades integradas, en donde la religión atraviesa todos los aspectos de lo social, y particularmente lo político es expresado en términos de religión. Uno diría que, más que pensar este tipo de relación con lo divino en términos de falsa conciencia, en términos de un discurso que algunos piensan para que otros crean, habría que pensarlo más bien como representación imaginaria de las condiciones materiales de existencia. Por supuesto que este tipo de discursos legitiman el orden vigente porque son fuertemente representativos del tipo de sociedad que existe en ese momento, y por lo tanto todas las desigualdades que son inherentes a este tipo de sociedades aparecen legitimadas a partir de este discurso que se plantea la divinidad del rey. Sin embargo, eso no significa que no hayan creído en él. Cuando los antiguos egipcios escribían esos textos en las pirámides, una vez que cerraban la pirámide, nunca nadie más los leía, excepto, por supuesto, el espíritu del rey o los propios dioses. Cuando un líder africano de esas sociedades en donde existe el ritual del regicidio sabía que le había llegado la hora de ser sacrificado, no ponía demasiada resistencia, porque sabía que ese era su destino, que ese era el ámbito en el que tenía que moverse, y que esa era la forma de garantizar para todos los demás la continuidad de la existencia de su sociedad.